Taranata nació en Karak en 1575 en la línea hereditaria del gran traductor tibetano Ra Losawha Dorje Drak. Su nombre tibetano era Kunga Ningpo, pero generalmente se le conoce por el nombre Taranata, que recibió en una visión de un gran adepto indio. Según la tradición, cuando tenía aproximadamente un año, declaró: «Soy el maestro Kunga Drolchok», pero esto se mantuvo en secreto durante varios años y no fue hasta que cumplió unos 4 años que fue llevado a la sede de Kunga Drolchok en el monasterio Cholung Yangtze y reconocido formalmente como su reencarnación. Entonces comenzó años de intenso estudio y práctica bajo la guía de una serie de grandes maestros, muchos de los cuales habían sido discípulos importantes de Kunga Drolchok. Guiado por Jampa Lundrup, discípulo de Kunga Drolchok, Taranata estudió y dominó diversas disciplinas del Sutra y el Tantra. Posteriormente, recibió numerosas enseñanzas e iniciaciones tántricas, principalmente de la tradición Sakya de Lamdre, de otro discípulo de su predecesor, Doring Kunga Gyaltsen. El discípulo de Kunga Drolchok, Draktokpa Lawang Drakpa, enseñó a Taranata muchas instrucciones esotéricas, especialmente los 6 yogas y el Mahamudra. Yedron Kunga Pelsan, sobrino de Kunga Drolchok y sucesor en la sede monástica del monasterio Yonang, transmitió a Taranata las enseñanzas de Kala Chakra y del protector del Dharma Mahakala que había recibido de su tío. Del discípulo de Kunga Drolchok, Lungrik Gyatso, Taranata recibió numerosas transmisiones, especialmente la iniciación en el Kala Chakra, la explicación del Tantra del Kala Chakra, las instrucciones esotéricas del yoga de las 6 ramas, según la tradición Yonang, y la colección de escritos de Dolpopa Sherab Gyaltsen. Se dice que obtuvo una realización experiencial especial al practicar el yoga de las 6 ramas. Cuando Taranata tenía 14 años, el adepto indio Buddhagupta Nath llegó al Tíbet. Este maestro se convirtió en uno de los maestros más importantes de Taranata, quien le transmitió innumerables transmisiones de iniciaciones tántricas e instrucciones esotéricas. Taranata afirmó que su comprensión de las enseñanzas secretas del mantra se debía únicamente a la bondad de Buddhagupta. Varios otros yogis y eruditos indios, tanto budistas como no budistas, llegaron al Tíbet durante la vida de Taranata, como Balabhadra, Nirva Nasri, Purnananda, Purnabharja y Karnabhadra. Le impartieron instrucciones, le enseñaron temas académicos y lo acompañaron en la traducción de manuscritos sánscritos al tibetano. Varias de las traducciones de Taranata se incluyen actualmente en las colecciones canónicas tibetanas del Kangyur y el Tengyur. En 1588, Yedron Kunga Pelsan, quien había sucedido a su tío Kunga Drolchok como titular de la sede monástica del monasterio de Yonang, entronizó a Taranata en Yonang, aunque la ceremonia formal de investidura no tuvo lugar hasta 1595. Taranata asumió la responsabilidad de que las ideas de Dolpopa volvieran a llegar a un público amplio. Estaba decidido a revivir lo que consideraba un linaje de transmisión inestimable en peligro de perderse. Durante la década de 1590, el manual de instrucciones del heredero de Dolpopa, Chokle Nangyal, aún se usaba en Yonang para enseñar el yoga de 6 ramas,
pero muy pocas personas entendían el principio filosófico de Dolpopa y sus discípulos. Taranata estaba aún más preocupado porque algunos de los anteriores poseedores de la sede monástica de Yonang habían dado iniciaciones e instrucciones según la tradición de Yonang, pero al mismo tiempo habían criticado y refutado las proclamaciones Varya de Dolpopa sobre la visión última de Sentong, que Taranata sentía que era la enseñanza secreta de todos los Budas y Bodhisattvas. Ahora sentía la necesidad de defender las visiones originales de Dolpopa mediante la refutación de opiniones erróneas y establecer las interpretaciones correctas según su linaje. Durante este periodo, el maestro de Taranata, Yampalundrup, le aconsejó restaurar la gran estupa que Dolpopa había construido unos 260 años antes en Yonang. Taranata dedicó toda su energía al proyecto. Justo antes de terminar la restauración, se dice que una mañana tuvo una visión maravillosa. La tierra y el cielo parecían estar llenos de innumerables personas de todo tipo que se dirigían en la misma dirección. Se unió a ellas y llegó a un valle rojo y triangular con una increíble montaña de cristal en el centro. La montaña estaba repleta de asombrosas estupas de diferentes tamaños, y en cada estupa infinitos Budas y Bodhisattvas intercambiaban mensajes sobre el Dharma. Flores caían del cielo como lluvia, y se produjeron muchas otras señales milagrosas. Todos hacían ofrendas a la montaña de cristal llena de estupas y cantaban una serie de versos al unísono. Atónito, Taranata preguntó por la montaña y le dijeron que era la estupa Danyakataka, donde se cree que Buda enseñó por primera vez el Tantra de Kalachakra. Taranata sintió más tarde que tal vez esta visión se debía al intenso trabajo de todos para completar la restauración de la gran estupa de Yonang. En 1604, tras una década de esfuerzos por revivir las enseñanzas originales de Yonang, toda la obra de Taranata se vio amenazada por un grave conflicto político entre las regiones de Yang y Sang. El propio monasterio de Yonang corría peligro inminente de ser atacado por ejércitos hostiles. Mientras meditaba en la gran estupa de Dolpopa, Taranata se desanimó y al ver que todos sus esfuerzos estaban a punto de ser aniquilados y la propia tradición quizás destruida, solo deseó retirarse lejos de los problemas creados por personas engañadas y apasionadas. Pero Dolpopa se le apareció entonces en una visión, lo animó a continuar como antes y le aseguró que sus esfuerzos no serían en vano. La noche siguiente, Taranata oró a Dolpopa y tuvo la visión de un bodhisattva que recitó una cuarteta de versos. Como resultado de estos eventos, Taranata dijo que obtuvo la realización de las verdaderas intenciones de Dolpopa, tal como se expresaban en sus enseñanzas Zeng Tong, y todas sus incertidumbres y dudas se eliminaron por completo. Sintió que una gran llave había sido puesta en sus manos para abrir las puertas de toda la doctrina del Buda. Como expresión de su realización, compuso un texto en verso titulado Ornamento del Camino Medio Zeng Tong, que es una de sus obras más importantes, dedicada exclusivamente a la explicación de la visión Zeng Tong. Taranata dijo que recibió varias profecías de Dolpopa y que después se encontró con él muchas veces, tanto en persona como en sueños. Comentó además: esa es la razón por la que ahora soy un experto en la visión del gran omnisciente Dolpopa y preservo sus verdaderas intenciones. Taranata tuvo innumerables visiones similares a lo largo de su vida.
Por ejemplo, en numerosas ocasiones, durante los años 1618 y 1619, tuvo visiones de la corte Kalapa de los emperadores de Shambhala. Contempló a los propios gobernantes y escuchó sus enseñanzas. Sentía que estas visiones eran resultado de su creencia en que la visión suprema de todos los sutras y tantras era el Senton Madhyamaka. En 1615, el poderoso gobernante Sank Desiphun Namgyal proporcionó un terreno especial y los suministros y trabajadores necesarios para iniciar la construcción de un monasterio que sirviera como centro para las enseñanzas del significado definitivo de la doctrina del Buda. Este monasterio, finalmente terminado en 1628, se convirtió en la residencia principal de Taranatha y fue conocido como Takten Damcho Ling. Poco antes de su muerte, Taranatha nombró a su discípulo Sangye Gyatso como su sucesor en la sede monástica de Takten Damcho Ling e hizo numerosas declaraciones proféticas sobre la tradición Yonang y los grandes problemas políticos que pronto azotarían el Tíbet. Desafortunadamente, Sangye Gyatso falleció poco después que el propio Taranatha. Así, otro discípulo del gran maestro, Kunga Rinchen Gyatso, fue nombrado para la sede monástica y dirigió la tradición Yonang durante los siguientes 15 años.